Dos ciudades industriales, dos ciudades con historia ferroviaria, dos ciudades con una población muy similar, pero sola una tiene metro. Córdoba y Turín parecen comparables, pero hoy viven realidades completamente diferentes en movilidad. La pregunta no es por qué Turín tiene metro, la pregunta es, ¿qué hizo bien Turín que Córdoba nunca hizo? Córdoba, Argentina. Población de la ciudad Córdoba capital. Alrededor de 1,56 millones de habitantes, censo del 2022. Población área metropolitana. El Gran Córdoba tiene alrededor de 1,70 millones de habitantes, estimación 2025. Densidad aproximada. En la ciudad propiamente dicha, la densidad está por encima de 4.700 habitantes por kilómetros cuadrados. En zonas urbanas densas, según estimaciones espaciales urbanas, puede variar según cómo se mida. Córdoba es la segunda ciudad más poblada de Argentina, detrás de Buenos Aires, con un área metropolitana grande, pero todavía bastante extendida y de baja densidad general. Turín, Italia. Población de la ciudad, ciudad de Turín, alrededor de 850 a 860 mil habitantes, según datos recientes. Población área metropolitana. El área urbana funcional, según Eurostat, ronda unos 1,7 millones de habitantes. Si consideras el concepto más amplio de su ciudad metropolitana, entre administrativo, supera los 2,2 millones. Densidad urbana. El área metropolitana, aproximadamente estadística, ronda los 1.460 habitantes por kilómetros cuadrados. La ciudad de Turín en sí es bastante densa, con más de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado, según censos recientes. Turín es una ciudad industrial histórica en el norte de Italia, con población urbana concentrada y una metrópolis integrada alrededor del núcleo principal. Córdoba es la segunda ciudad más poblada de Argentina, con cerca de 1,6 millones de habitantes en la ciudad y alrededor de 1,7 millones en su área metropolitana. Su crecimiento urbano se dio de manera muy extendida, lo que reduce su densidad y hace más difícil sostener proyectos de transporte pesado. Turín, en el norte de Italia, tiene una ciudad con alrededor de 850.000 habitantes, pero su área urbana también ronda 1,7 millones, con densidades urbanas mucho mayores que en Córdoba. Además, su historia como centro industrial de Italia hizo que el transporte fuera una necesidad real, no solo una idea en planos. Antes de comparar sistemas de transporte, hay algo que tenemos que entender: la forma de la ciudad. Córdoba es una ciudad muy extensa. Creció hacia afuera de manera radial, con baja densidad promedio y fuerte dependencia del automóvil. Su transporte público está basado casi exclusivamente en colectivos, con recorridos largos, superpuestos y cada vez menos eficientes. Turín, en cambio, es una ciudad mucho más compacta. Tiene mayor densidad, una trama urbana regular y una alta mezcla de usos: vivienda, industria y servicios. Eso hace que los viajes sean más cortos y que el transporte masivo tenga mucho más sentido. Ahora, ¿por qué estas ciudades son comparables? Porque ambas son ciudades industriales, con población metropolitana similar y con un rol clave fuera de la capital del país. No estamos comparando megaciudades globales, estamos comparando ciudades intermedias. Otra ciudad comparable es Múnich, al pie de los Alpes alemanes, pero por diferencias culturales e históricas, Baviera históricamente ha sido una región muy rica, consideramos que Turín es un ejemplo más realista de por dónde debería seguir Córdoba.
La forma de la ciudad no determina todo, pero sí define qué tipo de transporte tiene sentido. Turín se convierte en capital industrial de Italia a fines del siglo XIX. Con la llegada de Fiat, la industria no solo produce autos, produce ciudad. Miles de trabajadores llegan desde el sur de Italia y el crecimiento urbano no es improvisado. Se planifican barrios obreros, se trazan avenidas y el Estado coordina con la industria. Vivienda, transporte y empleo crecen juntos. Córdoba se industrializa más tarde, a mediados del siglo XX. IAME, los automotrices y una universidad fuerte atraen población de todo el país. La ciudad crece rápido, pero sin un plan urbano integral. La industria se instala, la gente llega, pero el Estado no organiza la ciudad alrededor de eso. Los barrios aparecen primero, la infraestructura después, si llega. Las dos ciudades crecieron rápido. Las dos fueron polos industriales, pero solo una pensó la ciudad mientras crecía. La otra simplemente dejó que creciera. La industria puede impulsar una ciudad, pero sin planificación también puede desordenarla. Por eso, cuando Turín entra en crisis décadas después, ya tenía algo que Córdoba nunca construyó, una ciudad pensada como sistema. Crisis industrial y la decisión, 1980-1990. A finales del siglo XX, Turín sufría muchos de los problemas típicos de una ciudad industrial: pérdida de población tras la reestructuración de la industria, congestión creciente por la expansión del auto y una red de transporte público tradicional que ya no alcanzaba. Frente a esto, la ciudad tomó una decisión estratégica. Si Turín quiere seguir siendo una ciudad industrial moderna, necesita mover gente mejor. Esa premisa fue el motor para pensar un sistema de transporte rápido, moderno, automático y eficiente. Línea 1. El primer y principal sistema. Turín construyó su primer metro moderno, la Línea 1, basada en el sistema automático VAL, Véhicule Automatique Léger, la primera red subterránea sin conductor en Italia. Recorrido. Conecta la estación Fermi en el área de Colegno al noroeste con Piazza Bengasi en el sur de Turín, pasando por los principales nodos urbanos como Porta Nuova y Porta Susa, dos de las estaciones ferroviarias principales de la ciudad. Extensión: aproximadamente 15,1 kilómetros de líneas subterráneas con 23 estaciones en servicio actual. Completamente automatizada, sin conductor, trenes VAL 208 de alta frecuencia, intervalos de apenas 2 minutos en hora pico. 4 de febrero del 2006, primer tramo inaugurado, justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, como parte de la modernización urbana para ese evento. 2007, extendido hasta Porta Nuova. 2011, se llega hasta Lingotto, un nodo importante con universidades, centros comerciales y hospitales. 2021, nueva extensión desde Lingotto hasta Bengasi, con más estaciones y conectividad urbana. Alrededor de 42,5 millones de pasajeros al año, estimación reciente, aproximadamente 155.000 pasajeros diarios en promedio en los últimos años. El sistema puede mover hasta 7.500 pasajeros por hora por dirección en puntos claves. Estudios urbanos
estiman la reducción de miles de viajes en auto por día gracias al metro, alivianando congestión y emisiones. Construcción de la línea 1. Alrededor de 1,92 mil millones de euros o 2.000 millones de dólares en total para todas las etapas hasta el 2021, civil, sistemas y material rodante. Coste medio por kilómetro típico del metro urbano, 80 millones de euros por kilómetro para esta obra bastante eficiente en comparación con muchos metros europeos o norteamericanos. Fondos combinados de Estado italiano, región de Piamonte, ciudad de Turín y operadores locales. Debido a la automatización, el costo por pasajero, kilómetro, es relativamente bajo, con operaciones muy eficientes en términos energéticos y de personal comparado con metros tradicionales. Turín no se detuvo con la línea original, añadió 1,9 kilómetros extra al sur de la ciudad para mejorar la cobertura y aumentar pasajeros estimados en 6 millones al año. Están previstas más ampliaciones hacia áreas como Caglinevica hacia el oeste, lo que ampliaría la red a casi 18,5 kilómetros y mejoraría la cobertura metropolitana. Línea 2. Un proyecto separado de metro que podría sumar otro eje de 12,9 kilómetros y 22 estaciones, aunque con desafíos de costo y ajuste de presupuesto por inflación de materiales. Antes del metro, Turín dependía casi por completo del auto y el transporte de superficie. La llegada del metro redujo viajes en auto y acortó tiempos de traslado urbano. A diferencia de otros proyectos, aquí hubo planificación por etapas, financiamiento realista y coordinación entre gobiernos y operadores. La inauguración antes de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2006 fue una ventana de oportunidad para acelerar obras y mostrar imagen moderna de ciudad. Turín no construyó el metro porque quería ser moderna, lo construyó porque su forma urbana, su industria y su planificación lo exigían. Lo paradójico es que Córdoba no pensó en chico. Desde los años 60 se habló de subte. En los 80 hubo estudios más serios. En los 90 aparecieron anteproyectos. Y en los 2000 llegaron los anuncios, los renders y las promesas. El proyecto de Córdoba era, en muchos sentidos, más ambicioso que el de Turín. El problema no fue la ingeniería, no fue la tecnología, no fue la falta de ideas. El problema fue otro. Nunca hubo una decisión política sostenida en el tiempo. Nunca hubo un modelo financiero claro. Y sobre todo, nunca hubo una red previa que justificara un sistema de metro. Como vimos en el video anterior, el subte de Córdoba fue siempre una promesa sin sistema. Cada gestión lo volvía a anunciar, pero ninguna estaba dispuesta a sostenerlo. Turín hizo exactamente lo contrario. No prometió una red gigante, no hizo renders futuristas, no habló durante décadas. Eligió un proyecto posible, lo financió y lo construyó por etapas. Córdoba no fracasó por falta de ideas, fracasó por falta de sistema. Turín no construyó un metro para parecer una gran capital. Construyó una red de transporte de a poco, en función de sus necesidades reales. Eligió una tecnología eficiente, barata de construir y de mantener. La automatización no fue un capricho tecnológico, fue una decisión económica. Menos personal operativo, alta frecuencia y costos controlados. Para el tamaño de Turín, un metro ligero, automático, era exactamente lo que necesitaba.
La línea no es larga, pero es muy versátil. Se integra con tranvías, con buses, con trenes regionales. No intenta hacerlo todo. Hace bien lo que tiene que hacer. Córdoba hizo exactamente lo contrario. Pensó el subte como una obra icónica. Quiso hacerlo a lo grande, como si fuera una capital global, pero sin reformar el transporte existente, sin trenes urbanos, sin corredores fuertes, sin red. Y sin red no hay metro posible. Esto ya lo vimos en Mendoza. El proyecto original de Ecovías era enorme, ambicioso y nunca se hizo. Pero en lugar de quedarse esperando el proyecto perfecto, se empezó de a poco. Material rodante usado, antiguas trazas ferroviarias, un tranvía moderno antes que un subte, y a partir de eso se construyó algo real. No se pasa de cero a Tokio. Las redes se construyen por capas, primero lo posible, después lo necesario y recién al final lo ambicioso. Turín pensó el transporte como política industrial. Eligió tecnología adecuada, construyó poco pero bien, integró todo el sistema. Córdoba pensó el subte como obra icónica, no reformó el transporte existente, dependencia total del colectivo, sin red no hay metro posible. A todos nos gustaría tener la red de Tokio, pero las ciudades no se construyen con deseos, sino con decisiones sostenidas. Seamos claros, sí, Córdoba necesita subte, pero el subte no es lo único que necesita. Córdoba necesita una red de trenes metropolitanos, necesita corredores fuertes y continuos. Necesita reformar su sistema de colectivos, que hoy es caro, lento y desordenado, y necesita empezar por algo, aunque sea construir una sola línea. La pregunta no es si Córdoba necesita subte, la pregunta es si Córdoba está lista para tenerlo. Sin trenes metropolitanos, sin corredores fuertes, sin densificación, el subte no ordena la ciudad. La ciudad ordenada permite el subte. Turín no empezó con una red perfecta, empezó con una ciudad pensada como sistema. Córdoba todavía discute la obra final sin haber construido el camino. El subte no es el punto de partida, es una consecuencia. Córdoba sí necesita subte, pero antes necesita aprender a llegar hasta ahí. Y quizás la verdadera pregunta no sea ¿por qué no tenemos subtes?, sino ¿por qué nunca construimos el camino para poder hacerlo? Turín no es una ciudad rica, no es una capital global, no es perfecta, pero entendió algo clave: el transporte no se improvisa. Y antes de volver a hablar de subte en Córdoba, hay una conversación mucho más importante que todavía no dimos.